A mis 70 años, me encontré de pie en la entrada de mi propia casa de playa en Puerto Vallarta, con las llaves temblándome en las manos. ¿Qué hace aquí esta vieja parásita? No hay lugar para ti, suegra. Me gritó mi nuera, Yesenia, desde la terraza. Había llegado temprano esa mañana, esperando encontrar mi casa vacía, como siempre. Mi hogar había sido invadido por su familia. Mis muebles estaban arruinados, mi jardín destruido. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Aquella mañana de viernes, conduje hasta mi casa de playa en Puerto Vallarta, como lo había hecho cientos de veces durante los últimos 20 años. La ruta era familiar. Las curvas de la carretera costera, el olor a sal en el aire, la vista de las palmeras meciéndose contra el cielo azul. Esa casa representaba todo lo que había logrado en mi vida. Cada ladrillo, cada azulejo, cada planta del jardín habían sido comprados con el dinero que gané trabajando como costurera desde que enviudé. Cuando entré al camino de acceso, noté algo extraño. Había autos que no reconocía estacionados en mi cochera. Música fuerte resonaba desde la propiedad, un sonido festivo que no encajaba en el refugio tranquilo que yo había creado. Al estacionarme, sentí una opresión en el pecho, ese sexto sentido que nos advierte cuando algo no está bien. Al bajar del auto, el impacto de lo que vi me dejó sin aliento. Mi hermoso jardín, que yo misma cuidaba cada fin de semana, estaba devastado. Latas de cerveza vacías cubrían el césped perfectamente cortado. Niños corrían por la terraza, pateando una pelota contra mis macetas de geranios rojos que cultivaba con tanto amor. Las sillas de mimbre que había comprado el año anterior estaban cubiertas con toallas mojadas y ropa sucia. Caminé lentamente hacia la entrada, las llaves pesándome en la mano como nunca antes. Entonces la vi. Yesenia, mi nuera, de pie en la puerta principal como si fuera la dueña del lugar. Llevaba puesto mi delantal favorito, el que yo misma había bordado hacía 10 años. Sus ojos tenían esa mirada fría que conocía demasiado bien. Yesenia, no sabía que estabas aquí, dije, tratando de mantener la calma a pesar del caos a mi alrededor. Esta es mi casa. Vengo aquí cada fin de semana largo desde hace 20 años. Ella se rió. No fue una risa normal. Era un sonido cargado de crueldad que me hizo sentir pequeña e insignificante, como si yo fuera la intrusa en mi propia propiedad. Ay, por favor, se burló. Roberto me dijo que podíamos usar la casa cuando quisiéramos. Además, estamos haciendo algo productivo aquí. Tú solo vienes a quejarte y a arruinar nuestros planes familiares. Antes de que pudiera responder, más personas comenzaron a aparecer detrás de ella. Verónica, su hermana, con sus 2 hijos adolescentes, su madre, con el cabello teñido, mirándome con desprecio, un hombre mayor con camisa hawaiana, una mujer joven con un bebé en brazos, y otro hombre fumando tranquilamente en mi terraza. Todos me miraban como si yo fuera el problema. ¿Esta es la famosa suegra de la que hablas tanto?, preguntó la madre de Yesenia, midiéndome de pies a cabeza. Pensé que sería más imponente. Se ve bastante común. Las risitas que siguieron me atravesaron como flechas. Ahí estaba yo, con 70 años, con mi ropa sencilla de viaje, siendo ridiculizada por desconocidos en la propiedad que había construido con el sudor de mi trabajo. ¿Dónde está Roberto?, pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Mi hijo debería estar aquí para explicar esta situación absurda. Roberto está trabajando, como siempre, respondió Yesenia, cruzándose de brazos. A diferencia de ti, él sí tiene responsabilidades reales. Mira, Marta Patricia, aquí no hay lugar para ti. Todas las recámaras están ocupadas. La cocina se está usando para preparar comida para toda la familia. Y, francamente, tu presencia solo va a crear tensión innecesaria. Me quedé ahí, paralizada. De verdad me estaba echando de mi propia casa, la casa que construí ladrillo por ladrillo después de la muerte de mi esposo, la casa que pagué trabajando días y noches como costurera. Además, continuó Yesenia con una sonrisa venenosa, ya hablé con Roberto y estamos de acuerdo en que esta casa necesita usarse más. No tiene sentido que esté vacía la mayor parte del tiempo mientras tú vives cómodamente en la Ciudad de México. Tenemos niños que necesitan espacio para crecer. Sus palabras me golpearon como piedras.
20 años construyendo este lugar después de que murió mi esposo. 20 años pagando cada centavo de la hipoteca con el dinero que gané cosiendo ropa para las familias de otros. 20 años cuidando cada detalle, cada planta, cada rincón de este lugar que se había convertido en mi santuario personal. Esta casa es mía, Yesenia, logré decir, aunque mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Yo tengo las escrituras. Yo pago todos los gastos. Oh, ya basta, me interrumpió, alzando la voz. Siempre es lo mismo, que es tuya, que tú pagas. Roberto es tu hijo, ¿no? Lo que es tuyo también es de él, y lo que es de él también es mío. Así funcionan las familias normales. Los niños dejaron de jugar, y todos me miraron en silencio. Podía sentir sus ojos juzgándome, esperando mi reacción. La humillación me quemaba las mejillas como fuego, pero algo dentro de mí se negó a romperse. Uno de los adolescentes, que parecía ser sobrino de Yesenia, se acercó y me miró con descaro. ¿Por qué no se va a un hotel? Aquí no hay espacio para nadie más. Está bien, cariño, dije finalmente, con una sonrisa que venía del alma, aunque sabía que no llegaba a mis ojos. Entiendo perfectamente la situación. Yesenia sonrió con aire triunfal, convencida de que había ganado. Los demás parecían satisfechos, como si hubieran presenciado una victoria justa. No tenían idea de lo que acababan de desatar. Caminé de regreso a mi auto con pasos lentos y dignos. Mientras me alejaba para buscar un hotel, mi mente viajó al pasado, a cuando esa propiedad no era más que un terreno baldío lleno de maleza y sueños. En ese entonces, yo tenía 50 años, y Roberto apenas 25. Éramos solo nosotros dos contra el mundo, y yo había tomado la decisión más importante de mi vida: construir un refugio para nuestra familia. El hotel frente al Pacífico me costó 2.850 pesos por noche, dinero que no había planeado gastar porque se suponía que debía estar durmiendo en mi propia cama. Pero ahí estaba yo, registrándome como cualquier turista, mientras mi casa estaba ocupada por invasores que se sentían con derecho a mi propiedad. Esa noche, sentada en el balcón del hotel, mirando a lo lejos las luces de mi casa, sentí algo que no había sentido en décadas, una ira fría y calculada comenzando a formarse dentro de mí. No era esa rabia impulsiva que te hace gritar y perder el control. Era algo mucho más peligroso. Era la ira inteligente de una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez y a décadas de trabajo duro. Yesenia había cometido un error fatal. Había subestimado a Martha Patricia. A la mañana siguiente, desperté a las 6 en punto de la mañana, después de una noche de sueño inquieto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa arrogante de Yesenia y escuchaba sus palabras venenosas resonando en mi cabeza. Tomé un café rápido en el restaurante del hotel y decidí volver a la casa para intentar una conversación más calmada. Tal vez todo había sido un malentendido. Tal vez Roberto aparecería y pondría fin a esa situación absurda. Cuando llegué a las 8 de la mañana, encontré la puerta principal cerrada con llave. Mi propia puerta. Tuve que tocar el timbre como si fuera una visitante. Verónica, la hermana de Yesenia, abrió, todavía en pijama y con el rostro molesto. «¿Qué quieres ahora?», preguntó sin siquiera saludarme. Le expliqué que necesitaba recoger algunas cosas personales y hablar con Yesenia. Su respuesta me dejó helada. «Yesenia está dormida y tus cosas ya no están aquí. Las metimos en bolsas en la cochera para que no estorbaran». Mis cosas en bolsas, en la cochera, como si fueran basura. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Me dejó pasar, pero yo me sentía como una intrusa en mi propia casa. El olor era distinto, una mezcla de comida extraña, humo de cigarro y perfume barato. La sala era irreconocible, llena de colchones inflables y ropa tirada por todas partes. Cuando entré a la cocina, el corazón casi se me detuvo. Mi hermosa cocina, la que yo misma había diseñado pensando en todas las comidas familiares que prepararía ahí, estaba completamente destruida. La estufa estaba cubierta de grasa quemada, el fregadero desbordado de trastes sucios que ya olían mal. Mis mejores sartenes tenían manchas permanentes en el fondo. «¿Dónde están mis platos de porcelana?», pregunté, con la voz temblorosa. «Ah, algunos se rompieron. Los niños estaban jugando, ya sabes cómo son», respondió Yesenia. «Además, estaban muy viejos».
Mis platos de porcelana, que compré uno por uno a lo largo de los años, ahorrando para completar el juego, que solo usaba en ocasiones especiales porque los trataba como tesoros, estaban rotos, desechados, como si no valieran nada. Subí al segundo piso, a mi recámara principal, el santuario donde había planeado descansar. La puerta estaba abierta, y dentro estaba la madre de Yesenia, acomodando ropa en mi closet como si fuera suyo. «Disculpe», dije, tratando de mantener la compostura. «Este es mi cuarto». «Ah», dijo. «Mi hija Yesenia ya me explicó todo. No se preocupe, voy a cuidar muy bien sus cosas. Mire, hasta acomodé su ropa en estas bolsas para que no se arrugue. Mis vestidos, mis blusas, mis zapatos, toda mi ropa personal estaba metida a la fuerza en bolsas de plástico, como objetos destinados a una donación. 2 muchachos desconocidos dormían en mi cama, y mis almohadas favoritas estaban en el suelo, cubiertas de manchas. Mientras trataba de asimilar esa escena surrealista, noté algo que me llamó la atención. Mi closet secreto, ese espacio oculto detrás del armario principal donde guardaba documentos importantes y objetos de valor sentimental, estaba abierto, un lugar que nadie más que yo debía conocer. Con el corazón latiéndome con fuerza, esperé a que la madre de Yesenia saliera un momento del cuarto y me acerqué. El espacio había sido completamente violado. Mis documentos estaban revueltos, algunos tirados en el suelo. Las joyas que heredé de mi madre habían desaparecido. Las escrituras de la casa estaban arrugadas, como si alguien las hubiera revisado sin cuidado. Pero lo más alarmante fue encontrar papeles que no eran míos. Documentos legales con los nombres de Roberto y Yesenia. Los tomé con manos temblorosas y leí rápidamente. Era una solicitud de cambio de titularidad. Querían transferir la casa a nombre de Roberto, alegando que yo, debido a mi edad avanzada y a un supuesto deterioro de mi condición mental, ya no era capaz de administrar propiedades de alto valor. ¿Deterioro mental? Yo, la mujer que había manejado sus finanzas perfectamente durante 70 años, que había construido su patrimonio desde cero, que seguía trabajando y manteniendo su independencia económica, querían declararme incapaz para robarme mi casa. El documento estaba fechado la semana anterior. Eso confirmó que la invasión no había sido algo espontáneo, sino parte de un plan elaborado para apropiarse de mi propiedad usando la ley a su favor. Al final de los papeles, encontré algo que me heló la sangre: un avalúo inmobiliario. Mi casa de playa había sido valuada en 6 millones de pesos, y había una nota escrita a mano, con la letra de Yesenia. Con este dinero, podemos comprar un departamento más grande y mandar a los niños a una escuela privada. Solo necesitamos que R firme los papeles y que la viejita no cause problemas. La viejita, así me llamaban a mis espaldas. La viejita que no debía causar problemas mientras me despojaban de todo lo que había construido en mi vida. Guardé todos los documentos en mi bolsa como prueba. Aquello no era solo una invasión familiar, era un robo planeado, un fraude elaborado para arrebatarme el trabajo de toda mi vida, usando mi propia sangre como cómplice. Bajé las escaleras en silencio y al pasar por el pasillo, escuché a Yesenia hablando por teléfono en la terraza. Hablaba en voz alta, sin ninguna intención de ser discreta. «No, mamá, no te preocupes. El abogado dice que es facilísimo. Como Roberto es hijo único, puede iniciar un juicio para declararla incapaz y nombrar un tutor. Y una vez que la casa esté a su nombre, podemos hacer lo que queramos con ella». Querían declararme legalmente incapaz. Querían declararme mentalmente incompetente para robarme mi herencia mientras yo seguía viva. Sí, ya mandamos los papeles médicos falsos. Le pagamos 1.500 pesos al doctor de esa clínica barata para que firmara un reporte diciendo que tiene demencia senil. Roberto no quería al principio, pero le expliqué que es por el bien de los niños. Papeles médicos falsos, un médico corrupto, un diagnóstico inventado de demencia senil. Mi propio hijo convencido de que despojarme de mis bienes era por el bien de los niños. Salí de la casa sin despedirme. No había nada más que hablar. Las palabras habían perdido todo su sentido. Aquello ya no era un conflicto familiar que pudiera resolverse con diálogo o buenos sentimientos. Esto era una guerra, y ellos habían disparado primero usando las armas más sucias posibles. Mentiras, documentos falsos, corrupción médica y la manipulación de mi propio hijo. De regreso al hotel,
Mis manos temblaban sobre el volante. No era miedo, era determinación. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Marta Patricia no sería la víctima de esa traición, sería la protagonista de su propia justicia. El lunes por la mañana manejé directo al banco. Necesitaba saber con exactitud cuánto dinero tenía disponible para esta guerra. Durante los últimos 20 años había seguido ahorrando con disciplina, incluso después de terminar de pagar la casa. Cada mes apartaba 5,000 pesos de mi pensión y de lo que ganaba con mis trabajos de costura. Aprendí desde joven que el dinero ahorrado es poder, es seguridad, es libertad. El gerente del banco me conocía desde hacía 15 años. Un hombre serio y profesional que siempre había respetado mi disciplina financiera. Marta Patricia, ¿en qué puedo ayudarla hoy?, me preguntó con una sonrisa amable. Necesito el saldo exacto de todas mis cuentas y hablar sobre un asunto legal delicado. Cuando me mostró los números en la pantalla, sonreí por primera vez en varios días. Tenía más de 1,600,000 pesos en ahorros, 400,000 pesos en certificados de depósito y 200,000 pesos en mi cuenta corriente. Más de 2 millones de pesos en total. Yesenia se había equivocado. Pensó que yo era una pobre viejita que dependía solo de una pensión miserable. No sabía que Marta Patricia había sido una trabajadora incansable toda su vida, ahorrando cada centavo para protegerse exactamente de situaciones como esta. Necesito que el banco bloquee cualquier intento de terceros de acceder a mis cuentas, le dije. Y necesito una carta oficial que certifique que tengo plena capacidad mental para manejar mis finanzas. Su expresión se volvió seria. Esto es muy grave. ¿Necesita la recomendación de un abogado especializado? Sí, por favor. Me dio el nombre y el teléfono de Tomás Gálvez, un abogado especializado en derecho familiar y fraude patrimonial. Es el mejor en este tipo de casos. Dígale que va de mi parte. Salí del banco con una energía nueva, recorriéndome el cuerpo. No era solo la tranquilidad de saber que tenía los recursos económicos para defenderme. Era la claridad mental de tener un plan concreto. Llamé a Tomás Gálvez desde el estacionamiento. La secretaria me dio una cita para esa misma tarde. El abogado puede verla a las 4 en punto de la tarde. Es urgente, ¿verdad? Muy urgente. Pasé el resto de la mañana organizando todos los documentos que había reunido. Los papeles falsos de cambio de propiedad, fotos de los daños en mi casa, la lista de objetos robados y copias de todas mis escrituras legítimas. También imprimí capturas de pantalla de las redes sociales de Verónica, donde presumía su nueva casa de playa. A las 4 de la tarde, estaba sentada en la elegante oficina de Tomás Gálvez. Era un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y una mirada inteligente que inspiraba confianza inmediata. Señora Marta Patricia, cuénteme todo desde el principio. No omita ni un solo detalle. Le narré toda la historia, la invasión de mi casa, las humillaciones de Yesenia, los documentos fraudulentos, el falso reporte médico, las joyas robadas, la traición de Roberto. Tomó notas detalladas, haciendo preguntas precisas que demostraban su experiencia. ¿Tiene los documentos originales de la propiedad?, preguntó, mirándome por encima de los lentes. Sí, todos. La casa está 100% a mi nombre. Yo pagué cada centavo de la construcción y tengo todos los comprobantes de los últimos 20 años. ¿El médico que supuestamente firmó el reporte de demencia la ha examinado alguna vez? Nunca en mi vida. Ni siquiera sé cómo se llama. Excelente. Esto es falsificación de documentos médicos. Un delito grave. ¿Tiene documentación de las joyas robadas? Sí. Algunas, en especial el reloj de mi difunto esposo, está asegurado por 60,000 pesos. Tomás Gálvez sonrió. Señora Marta Patricia, su caso es muy sólido. Tenemos invasión de propiedad, robo, falsificación de documentos, intento de fraude patrimonial y posible corrupción médica. Su familia se ha metido en un problema muy serio, dijo el abogado. ¿Qué podemos hacer? Varias cosas. Primero, mañana mismo presentaremos una demanda de desalojo por invasión ilegal. Segundo, denunciaremos el robo de sus joyas ante la policía. Tercero, reportaremos la falsificación de documentos médicos ante el Colegio Médico y la Fiscalía. Y cuarto, solicitaremos una orden de restricción para impedir que sigan usando su nombre de manera fraudulenta.
¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. El desalojo puede ser inmediato si el juez ve pruebas claras de invasión. En casos como este, donde los invasores no tienen ningún derecho legal sobre la propiedad, la ley actúa con rapidez. ¿Cuánto costará? Mis honorarios son de 85,000 pesos por todo el proceso. ¿Puede pagarlos? Puedo pagarlos hoy mismo, si quiere. Su sonrisa se amplió. Me gusta trabajar con clientes que se toman en serio su defensa legal. Señora Marta Patricia, su familia pensó que usted era una viejita indefensa, pero se equivocaron. Usted es una mujer preparada. Llevo 70 años preparándome para defenderme del mundo, licenciado. No voy a detenerme ahora. Excelente actitud. Una pregunta importante. ¿Está dispuesta a llegar hasta el final? Porque cuando iniciemos este proceso, su relación con su hijo probablemente quedará rota para siempre. Guardé silencio un momento, pensando en Roberto, en el niño que había sido, en el hombre que pudo ser, en el cobarde en el que se había convertido. Licenciado, mi hijo me traicionó por dinero, me declaró incapaz mental por dinero y me humilló públicamente por dinero. Si nuestra relación puede romperse tan fácilmente por dinero, entonces nunca fue una relación real. Tomás Gálvez asintió con respeto. Entendido. Procederemos con todo. A primera hora de la mañana presentaremos todas las acciones. Hay algo más, añadí. Quiero que entiendan que subestimaron por completo a su oponente. Quiero que aprendan que las consecuencias de traicionar a la familia son reales y permanentes. ¿Qué tiene en mente? Quiero que este proceso sea público. Quiero que todos sus amigos, vecinos y conocidos sepan exactamente lo que hicieron. Quiero que el costo social de su traición sea tan alto como el legal. Eso se puede arreglar. Los expedientes judiciales son públicos y podemos asegurarnos de que los medios locales se enteren de un caso tan escandaloso. Salí de esa oficina sintiéndome completamente distinta. Ya no era Marta Patricia, la madre traicionada y humillada. Ahora era Marta Patricia, la mujer que estaba contraatacando con todas las armas legales a su alcance. Esa noche, desde la habitación del hotel, llamé a mi hermana Laura, que vive en Hermosillo. Le conté toda la historia. Marta Patricia, no puedo creer que Roberto haya hecho eso después de todo lo que sacrificaste por él. Ya no importa lo que sacrifiqué, Laura. Lo que importa es lo que voy a recuperar. Colgué el teléfono y me senté en la cama, mirando hacia mi casa. Desde la ventana del hotel podía ver las luces encendidas, la música aún sonando, la celebración continuando como si nada hubiera pasado. El día siguiente sería muy distinto para todos ellos. El martes a las 8 de la mañana, Tomás Gálvez llegó a mi casa con 3 documentos legales, un oficial de policía y un notario público. Yo llegué exactamente al mismo tiempo en un taxi, vestida con mi mejor traje gris y cargando un portafolio lleno de pruebas. La familia de Yesenia estaba desayunando en mi terraza cuando vio estacionarse la caravana legal en la cochera. Vi a Yesenia dejar caer su taza de café al reconocer las placas oficiales de la patrulla. «Buenos días», dijo Tomás con voz profesional y firme. «Soy el abogado Tomás Gálvez, representante legal de la señora Marta Patricia, legítima propietaria de este inmueble. Venimos a notificar una restitución provisional por invasión ilegal». Yesenia salió corriendo de la terraza con una expresión de pánico que jamás olvidaré. Verónica apareció justo detrás de ella, grabándolo todo con su celular como si fuera otro episodio para sus redes sociales. La madre de Yesenia, que llevaba puesta una de mis batas, se veía confundida y asustada. El oficial presentó la diligencia de restitución provisional y comenzó a enumerar las faltas: invasión de propiedad privada, daños a bienes personales, robo de objetos de valor. Mientras hablaba, yo observaba el rostro de cada uno de ellos. El impacto, la incredulidad, el miedo creciente al comprender que sus actos tendrían consecuencias reales. Tienen 2 horas exactas para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad, anunció el oficial. Cualquier objeto que pertenezca a la señora Marta Patricia deberá quedarse aquí. Yo supervisaré el proceso para asegurarme de que no se lleven nada que no les corresponda. ¿2 horas? Gritó Verónica. Eso es imposible. Hay niños aquí. Debieron pensarlo antes de invadir la propiedad de otra persona, respondió el notario con calma profesional. En ese momento llegó Roberto, manejando a toda velocidad.
Bajó del auto con una expresión de absoluta desesperación. Alguien, sin duda, ya le había avisado de la presencia de la policía. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó casi sin aliento. Su esposa y su familia están siendo desalojadas legalmente de la propiedad de su madre por invasión ilegal, explicó Tomás. Y usted está siendo citado como cómplice en un intento de fraude patrimonial. Fraude patrimonial. Le mostré a los documentos, los papeles de cambio de propiedad que ibas a firmar para robarme mi casa, Roberto. Los documentos que tu esposa escondió en mi closet secreto. Roberto palideció. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del hijo que yo había criado. Pero en sus ojos solo encontré la mirada de un extraño. Un hombre que había elegido traicionar a su propia madre por dinero. Mamá, puedo explicarlo, dijo con la voz temblorosa. No hay nada que explicar. Ya tomaste tu decisión. Yesenia se acercó a Roberto y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza, visiblemente incómodo. ¿Qué te está diciendo tu esposa, Roberto?, pregunté. ¿Quiere que le digas a la policía que yo tengo problemas mentales? ¿Que me invento cosas? Esas palabras me dolieron más profundamente que cualquier insulto que Yesenia hubiera pronunciado. Incluso frente a las pruebas, frente a la ley, frente a todo lo que estaba ocurriendo, seguían intentando etiquetarme como incapaz mental. Señor Roberto, intervino Tomás Gálvez, aquí tiene su citación oficial. Tiene 3 días para presentarse ante el juzgado familiar y responder a las acusaciones de complicidad en intento de fraude patrimonial contra una persona adulta mayor. ¿Complicidad? Pero soy su hijo. Ella no puede demandar a su propio hijo. Señor, respondió el oficial, la ley no hace excepciones por parentesco cuando se trata de fraude y robo. Un delito es un delito, sin importar quién lo cometa. Las 2 horas siguientes fueron un espectáculo de caos y humillación para la familia de Yesenia. Desde la terraza de mi casa recuperada, observé cómo la invasión que habían planeado con tanto cuidado se desmoronaba por completo. La madre de Yesenia fue la primera en quebrarse. Después de media hora de llanto y gritos, se sentó en las escaleras y se negó a seguir empacando. «Esto es tu culpa, Yesenia», le gritó a su hija. «Dijiste que todo estaba arreglado. Dijiste que la viejita había aceptado todo. Cállate y ayúdame a empacar», respondió Yesenia, metiendo ropa desesperadamente en bolsas de plástico. Los niños corrían por la casa llorando y gritando, sin entender por qué tenían que irse del paraíso donde habían estado jugando. Un niño de unos 8 años se me acercó con los ojos rojos y confundidos. «Señora, ¿por qué nos está corriendo? Nosotros no hicimos nada malo». Se me rompió un poco el corazón. Los niños eran inocentes en todo esto, peones en el plan de sus padres. «No los estoy corriendo porque hayan hecho algo malo», le expliqué con voz suave. «Les pido que se vayan porque esta es mi casa y su familia vino sin pedir mi permiso». «Pero mi mamá dijo que ahora era nuestra casa». «Tu mamá se equivocó». Yesenia escuchó nuestra conversación y se acercó furiosa. «No le hables a mis hijos. No tienes derecho a confundirlos más. No soy yo quien los confunde. Tú los confundes al traerlos a una casa que no era tuya. Esta casa es nuestra. Roberto es tu hijo. Los hijos heredan de sus padres. Los hijos heredan cuando sus padres mueren, no cuando siguen vivos y en pleno uso de sus facultades». «Ya estás vieja», escupió Yesenia. «¿Para qué quieres una casa tan grande a tu edad?». Tomás Gálvez intervino de inmediato. «Señora, cada comentario que haga sobre la edad de mi clienta está siendo documentado como prueba adicional de discriminación por edad y abuso psicológico contra una adulta mayor». Yesenia se quedó en silencio al instante, el rostro rojo de rabia. Roberto seguía cargando maletas a los autos, en completo silencio, evitando mirarme. Cuando faltaban solo 30 minutos, finalmente se acercó. «Mamá, tenemos que hablar». «No hay nada que hablar. Mira, admito que las cosas se salieron de control, pero podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo familiar sin abogados ni policía». «¿Qué tipo de acuerdo?». «Tú te quedas con la casa». «Por supuesto. Aceptamos que fue un error venir sin avisarte y a cambio, tú retiras todas las acciones y lo de las joyas. Devolvemos todo lo que se tomó por error». «¿Por error? ¿De verdad crees que robar las joyas de tu madre fue un error?». «Mamá, no fue robo. Fue un malentendido». «¿Y el reporte médico falso también fue un malentendido?».
y la solicitud de cambio de propiedad por incapacidad mental, y humillarme públicamente llamándome parásita, se quedó en silencio, incapaz de justificar tantas traiciones. No fui yo, fue Yesenia, murmuró finalmente. Pero tú estabas ahí. Me viste siendo humillada por tu esposa en mi propia casa y no dijiste nada. Yo no sabía qué decir. Sabías exactamente qué decir, Roberto. Sabías que debías defender a tu madre, pero elegiste callar para no molestar a tu esposa. Se desesperó, buscando una salida que ya no existía. Está bien. Yesenia se portó mal, admitió. ¿Qué más quieres que diga? Quiero que me digas la verdad. Quiero que admitas que planeaste robar mi casa usando documentos falsos. Quiero que admitas que me traicionaste por dinero. No te traicioné por dinero. Lo hice por mi familia. ¿Y yo qué soy, Roberto? ¿No soy tu familia? Sí, eres mi familia. Pero Yesenia y los niños son ahora mi principal responsabilidad. ¿Así que tu principal responsabilidad ahora es robarle a tu madre? Roberto se llevó las manos a la cabeza, frustrado. Mamá, no entiendes. Tenemos gastos enormes. Los niños necesitan escuelas privadas, ropa, vacaciones. La casa de Yesenia necesita reparaciones. Trabajo día y noche, pero el dinero nunca alcanza. ¿Y por eso decidiste que yo debía pagar tus cuentas con el trabajo de toda mi vida? Tú vives sola en un departamento pequeño. No necesitas una casa de playa tan grande. Es un desperdicio. Ahí estaba. La verdad por fin había salido a la luz. Roberto no me había traicionado por amor a su familia. Me había traicionado porque pensaba que yo no merecía lo que había trabajado toda mi vida para conseguir. ¿Un desperdicio? Repetí lentamente, sintiendo el peso de la palabra. ¿Mis 30 años trabajando día y noche son un desperdicio? ¿Mi disciplina de ahorrar cada centavo para construir esta casa es un desperdicio? ¿El sacrificio de criarte sola después de quedar viuda es un desperdicio? ¡Ya basta!, explotó Roberto. Siempre es lo mismo contigo. Siempre recordándome todo lo que sacrificaste. Siempre haciéndome sentir culpable por tener mi propia vida. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Yesenia dejó de empacar para escuchar. Ahí está la verdad, dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. No me traicionaste por dinero. Me traicionaste porque mis sacrificios por ti se convirtieron en una carga psicológica que no pudiste soportar. Yo, no odié eso. No hacía falta que lo dijeras. Lo acabas de gritar. Roberto se quedó ahí, respirando con dificultad, el rostro rojo de vergüenza y rabia. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, hijo? Si me hubieras pedido ayuda directamente, te habría ayudado. Si me hubieras dicho que tenías problemas económicos, habríamos buscado una solución juntos. Pero preferiste conspirar a mis espaldas, humillarme públicamente e intentar robarme usando la ley. ¿Por qué?, pregunté. Porque sabía que me ibas a decir que no. ¿Cómo lo sabías si nunca me lo preguntaste? Porque siempre has sido muy apegada a tu dinero, muy controladora con el trabajo de tu vida. ¿Controladora? Roberto, yo pagué tu universidad, te compré tu primer coche, te presté el dinero para el enganche de tu casa, te ayudé económicamente decenas de veces durante tu vida adulta. Sí, pero siempre con condiciones. Siempre recordándome que era tu dinero, que era tu sacrificio. Entonces lo entendí todo. Roberto no me había traicionado por codicia. Me había traicionado por orgullo. Su orgullo de hombre no soportó seguir dependiendo económicamente de su madre anciana. ¿Sabes qué, Roberto? Tienes razón. Debí obligarte a ser más independiente cuando eras joven. Debí dejar que resolvieras tus propios problemas en lugar de rescatarte siempre. Hice una pausa. Pero ya es tarde para cambiar el pasado. Y ahora tendrás la oportunidad de ser completamente independiente, porque a partir de hoy resolverás todos tus problemas financieros sin mi ayuda. Tomás Gálvez miró su reloj. Señoras y señores, les quedan 10 minutos. El estallido final fue caótico. Los gritos de Yesenia dando órdenes, los niños llorando, Roberto cargando las últimas maletas con una expresión de derrota total. Cuando por fin todos estuvieron dentro de los autos, Yesenia bajó el vidrio y lanzó una última amenaza. Esto no se ha terminado, vieja amargada. Vamos a apelar. Vamos a demostrar que estás loca. Adelante, respondí con calma. Mi abogado estará esperándolos. Los autos se fueron levantando polvo en mi cochera. Roberto fue el último en salir.
Me miró por el retrovisor, pero yo ya le había dado la espalda. Tomás se acercó. «¿Cómo se siente, señora Marta Patricia?» Cansada, respondí con honestidad, pero libre. Libre de fingir que somos una familia feliz. Libre de justificar la traición con amor maternal. Libre de creer que esto se arregla con perdón y olvido. El oficial se despidió. El notario terminó sus actas. Tomás me entregó las llaves de mi propia casa. «Señora Marta Patricia, su casa ha sido oficialmente recuperada». Subí los escalones de mi terraza y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en una semana, estaba sola en mi propia casa, pero el último acto de esta historia aún no había terminado. Esa misma tarde, contraté un servicio profesional de limpieza para borrar toda huella de la invasión. Pagué 14,000 pesos para que 5 mujeres trabajaran todo el día, tallando cada superficie, lavando cada mancha y acomodando cada mueble. Mientras limpiaban, recorrí la casa evaluando los daños. En la sala, mis cojines bordados estaban manchados de vino tinto. En el baño principal, alguien había derramado tinte para el cabello en la tina de porcelana, dejando manchas negras imposibles de quitar incluso con productos fuertes. En la cocina, 2 de mis sartenes franceses estaban quemados más allá de toda reparación. Y en el jardín, la mitad de mis plantas habían sido pisoteadas hasta morir. Pero lo peor fueron los objetos personales, que desaparecieron para siempre. Además de las joyas, noté que mi álbum familiar de fotos ya no estaba. El que tenía las fotos de la infancia de Roberto, mis fotos con mi difunto esposo, recuerdos de décadas de una vida construida con amor y dedicación. El reloj de pared que mi padre me regaló cuando me casé también había desaparecido. Un objeto sin gran valor económico, pero de un valor sentimental inmenso. Una semana después del desalojo, mi casa había recuperado su paz original. Los olores extraños se habían ido. Las manchas habían desaparecido. Mis muebles estaban de nuevo en su lugar. Pero sabía que algunas cosas nunca volverían a ser como antes. La traición deja cicatrices invisibles, que el tiempo no borra por completo. Fue ese viernes cuando Tomás me llamó con noticias que me hicieron sonreír por primera vez en semanas. «Señora Marta Patricia, tengo información importante. El médico que firmó el falso reporte de demencia ha sido suspendido por el colegio médico. La investigación reveló que había firmado al menos 12 reportes similares a cambio de dinero». Guardé silencio, asimilando la noticia. «¿Y las consecuencias legales para Roberto y Yesenia?», pregunté. Ahí viene lo mejor. El fiscal ha decidido proceder con cargos penales por fraude patrimonial y conspiración. Ya no es solo un asunto civil, ahora es un caso penal. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté. «Significa que podrían enfrentar pena de prisión si son declarados culpables. Y también significa que todos los honorarios legales que han tenido que pagar han sido enormes». No sentí alegría al escuchar esa noticia, solo una profunda sensación de que se estaba haciendo justicia. No quería ver a mi hijo en la cárcel, pero tampoco podía permitir que escapara de las consecuencias de sus actos. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era Verónica, la hermana de Yesenia, llorando por teléfono. «Marta Patricia, por favor, necesitamos hablar. Yesenia está desesperada. Roberto ya ha gastado más de 300,000 pesos en abogados y el proceso legal ni siquiera ha terminado. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Queremos pedir perdón. Queremos arreglar las cosas. ¿Quieren arreglar las cosas o necesitan que retire las denuncias porque se les está acabando el dinero? Por favor». Yesenia tiene hijos que mantener. Roberto podría perder su trabajo si esto se hace público en su oficina. Yesenia debió pensar en los niños antes de planear robarme. Y Roberto debió pensar en su trabajo antes de falsificar documentos médicos. Pero ya recuperaste tu casa. Ya ganaste. ¿Por qué seguir castigándonos? Porque recuperar mi casa no borra la humillación. No devuelve las joyas robadas. No deshace el daño psicológico de haber sido traicionada por mi propio hijo. Podemos devolver las joyas. Están en casa de mi mamá. Las joyas que se tomaron por error. Las joyas que se robaron accidentalmente durante la confusión de la mudanza. «Verónica», le dije con firmeza, «dile a tu hermana que si quiere hablar conmigo, que venga en persona y que traiga todas las joyas robadas». Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza.
La satisfacción venía de ver cómo el plan que habían diseñado para destruirme se estaba derrumbando por completo. La tristeza venía de saber que mi relación con Roberto probablemente había terminado para siempre. 2 días después, Yesenia apareció en mi puerta. Llegó sola, sin Roberto, con una bolsa en la mano y los ojos hinchados de tanto llorar. Marta Patricia, vine a devolverte tus cosas y a pedirte perdón. La dejé entrar. Se sentó en mi sala como una niña regañada, puso la bolsa sobre la mesa y empezó a sacar mis joyas una por una. Aquí están los aretes de perlas, aquí está el reloj de oro, aquí están las monedas de plata, y aquí está el collar que también tomamos por error. ¿Por error?, repetí, dejando que el sarcasmo se notara en mi voz. La verdad es que yo los tomé, admitió, pero no para quedármelos. Era para venderlos. Necesitábamos el dinero con urgencia. Tenemos muchas deudas. Roberto perdió dinero en malas inversiones el año pasado. Estamos atrasados con la hipoteca. Las tarjetas de crédito están al límite y los niños necesitan la escuela. ¿Y por eso decidiste robarme? Yesenia empezó a llorar. No eran las lágrimas falsas y manipuladoras que ya le conocía, sino el llanto real de alguien que por fin entendía la gravedad de lo que había hecho. Marta, Patricia, admito que me porté mal, muy mal, pero estaba desesperada cuando Roberto me dijo que tenías esta casa tan bonita y que casi nunca la usabas. ¿Pensaste que podías quitármela sin pedir permiso? Nunca quise quitártela. Solo quería usarla mientras no estabas aquí. Y luego, cuando vimos lo caro que era mantener 2 casas, pensamos que tal vez sería mejor que la casa quedara oficialmente a nombre de Roberto para evitar problemas legales en el futuro. ¿Problemas legales? Los problemas legales los crearon ustedes al falsificar documentos médicos. Esa fue idea del abogado barato que consultamos. Nos dijo que era la forma más rápida de transferir una propiedad dentro de la familia. Guardé silencio un momento, asimilando el nivel de ignorancia y ingenuidad que habían demostrado. Habían arruinado su situación financiera y legal por seguir el consejo de un abogado corrupto de segunda. ¿Dónde está Roberto?, pregunté. Él no quiso venir. Dice que ya no eres su madre. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba, pero también confirmaron que había tomado la decisión correcta. Dice que una madre de verdad no demandaría a su propio hijo, que elegiste el dinero sobre la familia. ¿Y tú qué piensas, Yesenia? Creo que nosotros empezamos todo esto, pero también creo que tú fuiste demasiado lejos. Pudimos haberlo resuelto todo como familia, sin abogados ni policía. ¿Cómo íbamos a resolverlo como familia si nunca me dijiste la verdad? Si me mentiste, me engañaste y planeaste robarme a mis espaldas. Pero somos familia. Las familias perdonan. Las familias se respetan, Yesenia. Y tú me faltaste al respeto de todas las maneras posibles. Yesenia se levantó para irse. Entonces, ¿no hay forma de arreglar esto? La forma de arreglarlo era no haberlo hecho desde el principio. Después de que se fue, me senté en mi terraza a ver el atardecer sobre el mar. Las olas golpeaban la orilla con su ritmo eterno, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban en tierra. Una semana después, Tomás me llamó con las noticias finales. Señora Marta Patricia, Roberto y Yesenia han aceptado un acuerdo con la fiscalía. Pagarán una multa de 500,000 pesos. Cada uno deberá cumplir 200 horas de servicio comunitario y estarán 2 años en libertad condicional. ¿No habrá prisión? No. Pero tendrán antecedentes penales permanentes y el falso reporte médico ha sido anulado oficialmente. Su capacidad mental ha quedado completamente acreditada ante la ley. Y sobre los gastos legales, ya han gastado más de 600,000 pesos solo en abogados defensores. Entre multas y honorarios legales, les costó más de 1,000,000 de pesos intentar robarle su casa. 1,000,000 de pesos. Casi la mitad del valor de mi casa cuando la construí. Habían perdido más dinero intentando robarme que lo que habrían ganado si hubieran tenido éxito. Un mes después del desalojo, decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Contraté a una trabajadora doméstica de medio tiempo para que cuidara la casa cuando yo no estuviera. No porque no pudiera hacerlo yo misma, sino porque quería asegurarme de que nadie volviera a invadirla sin que yo lo supiera. María era una mujer de mediana edad que vivía cerca de la playa y necesitaba el trabajo. Venía 3 veces por semana,
mantenía todo limpio y vigilado. También cambié todas las cerraduras. Instalé cámaras de seguridad y actualicé mi testamento para dejar la casa a instituciones benéficas, no a Roberto. Si él quería independencia financiera total, la tendría. Un domingo por la tarde, mientras acomodaba algunas cosas en la recámara principal, encontré una foto vieja que se había caído detrás del buró. Era Roberto a los 8 años, sentado en la playa, donde años después yo construiría esta casa. Su carita infantil sonreía a la cámara, con dientes faltantes y los ojos brillando de felicidad pura. Yo estaba a su lado, más joven, con el cabello negro sin una sola cana, sujetándolo de los hombros con orgullo. Por un momento, sentí una tristeza tan aguda que tuve que sentarme en la orilla de la cama. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cómo se había transformado ese niño sonriente en un hombre capaz de traicionar a su propia madre? ¿En qué había fallado yo? Tal vez Roberto tenía razón en una cosa. Quizá fui demasiado controladora con mi dinero, recordándole constantemente mis sacrificios. Tal vez debí encontrar un mejor equilibrio entre ayudarlo y dejar que aprendiera a ser independiente. Pero, ¿eso justificaba la traición? ¿Justificaba falsificar documentos médicos? ¿Justificaba intentar robarme? No, nada justificaba eso. Nuestros errores como padres pueden explicar algunas cosas, pero no absuelven a nuestros hijos de su responsabilidad moral como adultos. Roberto ya no era ese niño de 8 años. Era un hombre de 45 años que tomó decisiones conscientes y ahora debía vivir con las consecuencias. Guardé la foto en un cajón. Esos recuerdos pertenecían al pasado. Yo necesitaba mirar hacia el futuro. 6 meses después, recibí una carta de Roberto. Una carta, no una llamada. Ni siquiera tuvo el valor de hablar conmigo directamente. «Mamá, espero que estés bien. Los niños preguntan por ti. Yesenia y yo hemos aprendido la lección. Tal vez algún día podamos volver a ser una familia». No respondí la carta. Las familias verdaderas no se traicionan por dinero. Las familias verdaderas no humillan a sus mayores. Las familias verdaderas no planean robos con documentos falsos. Roberto había decidido que el dinero era más importante que su madre. Yo había decidido que mi dignidad era más importante que el perdón automático. La primavera siguiente, decidí pasar un mes completo en la casa de la playa. Era la primera vez que me quedaba tanto tiempo ahí desde el incidente. Invité a mi hermana Laura a pasar 2 semanas conmigo. Juntas plantamos flores nuevas en el jardín, cocinamos platillos de nuestra infancia y hablamos durante horas en la terraza, mirando el mar. ¿Lo extrañas?, me preguntó Laura una noche mientras tomábamos té. Todos los días, respondí con honestidad, pero extraño al hijo que creí tener, no al hombre que demostró ser. ¿Crees que algún día lo perdones? Tal vez. Pero perdonar no significa olvidar, ni fingir que no pasó nada. Significa aceptar lo que ocurrió y seguir adelante. Y por ahora, seguir adelante significa mantener distancia. En mi cumpleaños número 71, recibí una tarjeta de Verónica. Dentro había una foto de los niños y una nota diciendo que me extrañaban. Me sorprendió. De todas las personas, nunca habría esperado un gesto de ella. Tal vez ella también había aprendido algo de todo esto. Les envié regalos a los niños en Navidad, pero no a Roberto ni a Yesenia. Los niños no tenían la culpa de las acciones de sus padres. Merecían saber que aún tenían una abuela que los quería, aunque fuera desde lejos. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para adultos mayores en Guadalajara. Ahí descubrí que mi historia, por desgracia, no era única. Muchos otros adultos mayores habían enfrentado situaciones similares con sus familias. Algunos lo habían perdido todo, porque no tuvieron el valor o los recursos para defenderse. Otras, como yo, habíamos encontrado la fuerza para defender lo que legítimamente era nuestro. Una mujer llamada Dolores me contó que su hijo había vendido su casa mientras ella estaba hospitalizada, diciendo que no volvería a casa. Cuando se recuperó, descubrió que no tenía dónde vivir. Otra mujer, Carmen, dijo que sus 3 hijos habían vaciado sus cuentas bancarias mientras ella luchaba contra el cáncer, dejándola sin dinero para los tratamientos. Sus historias me hicieron darme cuenta de que lo que me pasó no fue solo un drama familiar aislado. Formaba parte de un problema social mucho más grande: la falta de respeto y la explotación de las personas mayores, muchas veces por sus propias familias.
Decidí usar mi experiencia para ayudar a otros en la misma situación. Empecé a dar charlas sobre los derechos de los adultos mayores en centros comunitarios. Compartía mi historia y enseñaba a otros cómo protegerse legalmente. También me convertí en voluntaria en una línea de apoyo para personas mayores víctimas de abuso familiar. Cada vez que lograba ayudar a alguien a defender sus derechos, sentía que el dolor que había vivido adquiría un nuevo significado. Un año después del incidente, supe por Laura que Roberto y Yesenia se habían divorciado. Al parecer, la presión financiera y el escándalo social habían sido demasiado para su matrimonio. No sentí alegría al enterarme, solo una tristeza profunda por todas las vidas afectadas por decisiones tan equivocadas. Una tarde de sábado, mientras regaba las plantas en el jardín de mi casa de playa, un auto desconocido se estacionó en la entrada. Era Roberto, solo, bajó del auto lentamente, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. «Mamá», dijo simplemente, quedándose a unos pasos de distancia. Lo miré sin decir nada. Su rostro estaba más delgado, con nuevas arrugas alrededor de los ojos. Parecía haber envejecido 10 años en solo uno. «Vine a pedirte perdón», dijo, con la voz quebrada. «No porque necesite dinero ni ayuda, no porque quiera algo de ti, sino porque por fin entiendo lo que hice». Permanecí en silencio, dejándolo hablar. «Te traicioné de la peor manera posible. Permití que humillaran a mi propia madre y que casi te robaran. Firmé papeles falsos. Me quedé callado cuando debía defenderte. No hay excusas para lo que hice». Dio un paso al frente, pero mantuvo una distancia respetuosa. «No espero que me perdones ahora, o quizá nunca. Solo quería que supieras que lo siento profundamente y que entiendo por completo por qué hiciste lo que hiciste. Tenías razón. Siempre tuviste razón». Miré al hombre frente a mí. Ya no era el niño que crié, tampoco el hijo que me traicionó, sino un extraño intentando encontrar el camino de regreso. «Gracias por venir, Roberto», dije finalmente. «El perdón lleva tiempo», asintió, aceptando mi respuesta no como un rechazo, sino como una posibilidad. En los meses siguientes, comencé a permitir que los niños me visitaran de vez en cuando. Sus risas llenaban la casa con una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Les enseñé a hacer galletas en mi cocina. Les conté historias de su padre cuando era pequeño. Les mostré cómo cuidar el jardín. Nunca mencionaron el incidente. Probablemente les habían dicho que no hablaran de eso. Pero a veces notaba que la mayor, Sofía, me miraba con una expresión curiosa, como si intentara reconstruir una historia que solo conocía a medias. Una mañana de domingo, mientras plantábamos nuevos almácigos de jitomate, Sofía me hizo una pregunta inesperada. «Abuela, ¿por qué tú y papá pelearon tan feo?» Me detuve y la miré. Tenía 11 años, pero sus ojos mostraban una comprensión más allá de su edad. «A veces, Sofía, los adultos cometen errores muy grandes», le dije. «Tu papá y tu mamá cometieron algunos errores conmigo, y eso me lastimó mucho». «¿Qué tipo de errores?». Pensé con cuidado cómo responder. No quería envenenar su relación con sus padres, pero tampoco quería mentir. Intentaron tomar algo que era mío sin pedir permiso, algo que era muy importante para mí. «¿Esta casa?» «Sí, esta casa». Ella siguió cavando un pequeño hoyo para el jitomate, procesando la información. «Mamá dice que fuiste muy cruel con ellos. Yo los hice enfrentar las consecuencias de sus errores. Algunos pueden ver eso como crueldad. Yo lo veo como justicia». Sofía plantó el almácigo con cuidado, presionando la tierra con sus manos pequeñas. «Creo que entiendo», dijo al final. «Es como cuando le quito cosas a mi hermana sin pedirlas, y ella le dice a mamá. Me enojo con ella por acusarme, pero en realidad la culpa es mía por tomar sus cosas». Sonreí, maravillada por la sencillez y la profundidad de su comprensión. «Exactamente así, cariño. Exactamente así». Esa noche, después de que los niños se fueron, me senté en la terraza, contemplando el atardecer sobre el mar. Pensé en cómo habían cambiado las cosas en los últimos 2 años. Pensé en la traición, el dolor, la lucha, la victoria y, finalmente, la lenta reconstrucción que estaba ocurriendo. El perdón no llegó de golpe, como una gran revelación o un momento dramático. Llegó poco a poco, en pequeños instantes de conexión, en conversaciones honestas, en silencios compartidos. No fue un perdón que borrara el pasado o fingiera que nada había pasado.
Fue un perdón que reconoció la herida, pero decidió no dejar que definiera el futuro. Roberto nunca sería el hijo perfecto que yo había imaginado. Yo nunca sería la madre perfecta que él quizá había deseado. Éramos dos personas imperfectas, unidas por la sangre y por décadas de historia compartida, intentando encontrar un nuevo camino entre las ruinas del anterior. A los 72 años, aprendí que la vida rara vez sigue el guión que planeamos. Las personas que amamos nos decepcionan, la confianza se rompe, los sueños se desmoronan. Pero también aprendí que nuestra capacidad para reconstruirnos desde las cenizas es mucho mayor de lo que imaginamos. Mi casa de playa sigue siendo un símbolo de esa verdad. Fue construida con determinación cuando todos me decían que una costurera viuda no podía lograr un sueño así. Fue defendida con valentía cuando quienes debían protegerla intentaron arrebatármela. Y ahora se ha convertido en un lugar de sanación, donde las heridas antiguas comienzan lentamente a cicatrizar. Martha Patricia, la viejita, que pensaron que podían engañar con facilidad, resultó ser la más fuerte de todas. No porque nunca cayera, sino porque siempre encontró la fuerza para levantarse. No porque nunca sintiera miedo, sino porque actuó a pesar de él. No porque nunca fuera herida, sino porque no permitió que sus heridas la definieran. Esta es mi historia. Una historia de traición y pérdida, sí, pero también de dignidad y fortaleza. Una historia que espero inspire a otros adultos mayores a defender lo que legítimamente les pertenece. Una historia que recuerda a todos que la edad no nos vuelve frágiles ni desechables, sino sabios y resilientes. Y la casa que construí con tanto amor y sacrificio sigue en pie, firme y orgullosa en la costa del Pacífico mexicano, con su terraza mirando al océano infinito, igual que yo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en el siguiente video que aparece en la pantalla, porque ahí te espera una historia de traición y venganza como nunca antes has visto.